Ya no olvidaré Día de Muertos. Día de Muertos, una fecha muy especial aquí en México, que representa mucho de nuestras tradiciones y cultura. Y sí, suena que es algo importante y hasta cierto punto místico. Pero si soy sincero, nunca le presté mucha atención. Conforme fui creciendo, empecé a disfrutar más Halloween. Los disfraces, las películas de terror y todo el ambiente que lo envuelve me emociona. Y no me malentiendas, no es que deteste el Día de Muertos. Es solo que no había pensado mucho en esta festividad. Pero debo de confesar que esto cambió después de lo que me pasó hace un año. Desde hace tiempo vivo en la capital del país, una ciudad increíble con muchos lugares interesantes, mucha gente que conocer, un ambiente asombroso pero ajetreado. Esta ciudad tiene un ritmo muy acelerado que me cuesta seguir cada vez más. Así que cuando mi mamá me invitó a pasar unos días en el pueblo donde crecí, no lo pensé más. Pedí unos días en el trabajo para descansar, hice las maletas y emprendí mi viaje. Después de algunas horas manejando, por fin estaba cerca del pueblo. Ansiaba relajarme y disfrutar de la quietud que solo un lugar así te puede dar. Pero cuando por fin llegué, me llevé una sorpresa. Había mucha gente en las calles, música, luces y comida por todas partes. En ese momento recordé que eran los últimos días de octubre y que habían empezado las fiestas para el Día de Muertos. Entendí que me tendría que olvidar de mis relajantes y tranquilas vacaciones. Continué manejando, sorteando calles cerradas, caminos improvisados y gente cruzando a cada rato. Pero a pesar de todo el bullicio, el ambiente se sentía reconfortante. Tanta alegría era contagiosa. La casa de mi abuela se encontraba cerca del Zócalo, una pequeña plaza en el centro de la ciudad. Y fue justo ahí que me di cuenta que el pueblo había cambiado un poco. Cuando era niño recordaba que esa plaza era adornada con cientos de flores, especialmente de cempasúchil o flor de muerto, ya sabes, esa naranja, que resaltaban una increíble ofrenda, custodiada por figuras de calaveras llenas de ornamentos coloridos. Pero ahora era diferente. Cada rincón de la plaza estaba llena de luces, figuras y botargas, de los personajes de una película que hace un tiempo tomó gran popularidad por tratarse justo de esta festividad. Incluso la música era de la película. Mientras rodeaba el Zócalo me inundaron sentimientos encontrados. Por una parte era increíble ver divertirse a los niños con estos nuevos personajes, pero por otra parte era extraño ver un producto extranjero en un lugar donde hace tiempo se representaban las tradiciones. Pero traté de sacudirme esa sensación y pensar en otra cosa. Después de todo era algo hipócrita, pues de cierto modo yo hacía lo mismo. No recordaba ni cómo poner una ofrenda. Así que comencé a pensar en comida, y rápidamente dejé atrás esos sentimientos. Una de las cosas buenas que traen estas fechas es la comida. En mi mente no podía dejar de saborear el arroz, los frijoles, el mole, los tamales y una lista interminable que finaliza con un buen chocolate caliente y pan de muerto. Cuando llegué a la casa de mi mamá me estacioné donde pude, pues había demasiados autos. Estaba seguro que gran parte de la familia estaba ahí. Emocionado me bajé del coche y entré. Era una fiesta de disfraces. Telarañas falsas decoraban el lugar, con luces moradas y naranjas que iluminaban a criaturas de todo tipo, desde los más cercanos al terror, como Drácula o el hombre lobo, hasta los más peculiares como conejitas y gatitas. Caminé adentrándome cada vez más, saludando a familiares y extraños, hasta que por fin vi a mi mamá en la cocina. Me saludó efusivamente, pues tenía años de no verla. Después de platicar un par de horas y de ponerme al día de los chismes familiares, busqué algo de comer, y aunque no encontré nada de lo que imaginé, pude comer una pizza que estaba bastante buena. Mientras veía a todos bailar y disfrutar, recordé algo. Esa era la primera vez que en esa época del año la pasábamos sin la abuela. Aunque llevaba tiempo sin asistir a estas fiestas aquí en el pueblo con la familia, sí recordaba que siempre se hacían en la casa de mi abuela, y ella era la encargada de organizar todo, y de ahí que esta fiesta fuera un tanto diferente. En estos años había tenido mucho trabajo, y nunca me había puesto a pensar en su fallecimiento, ni siquiera pude ir a su funeral. Ella era muy importante para mí, pues gracias a ella puedo presumir que tuve una gran infancia, jugando con mis primos en su enorme casa, comiendo su increíble comida y disfrutando sus asombrosas historias. Es extraño cómo el trabajo y las actividades del día a día pueden hacer que te olvides de lo más importante.
La fiesta estuvo muy divertida, pero las horas manejando en carretera me habían cansado mucho, así que me fui temprano a la cama. Y aunque pensé que caería dormido inmediatamente, la noche fue algo complicada. Me desperté en repetidas ocasiones, ya que me parecía escuchar susurros, llantos y golpes en las paredes, pero todo se lo atribuía a la celebración que tenían abajo o a un familiar bromista. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré a mi mamá sola con una taza de café. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? Se fueron desde ayer. La fiesta no terminó tan tarde. Pensé que se quedarían en el pueblo para festejar juntos el Día de Muerto y todo eso. No, para este año decidimos hacer una pequeña fiesta. Después ya cada quien se regresaría a su casa. Al parecer tienen muchas cosas que hacer. Me sentí un poco triste. Pensé que pasaría un poco más de tiempo con la familia, pero era claro que las cosas ya no eran como antes. Desayuné con mi mamá y continuamos nuestra plática por otro par de horas. Al terminar, subí a mi auto y salí a comprar unas cosas, pero mientras manejaba un sentimiento me llegó de golpe. Deseaba visitar la casa de la abuela. Disfruté mucho el trayecto, saludando a viejos amigos, apreciando el paisaje y recordando buenos momentos de mi infancia. Pero todo cambió cuando llegué. El lugar se sentía diferente, la fachada se veía bastante descuidada y la vegetación crecida devorándose la construcción le daba la apariencia de la típica casa de terror. Por primera vez al estar ahí, sentí un poco de miedo. Crucé el enorme jardín con cuidado, atento a los sonidos que se escuchaban en la maleza, ya que podría haber roedores o serpientes. Cuando llegué a la enorme puerta de la entrada, noté que estaba entreabierta. Me asomé para darle un vistazo al interior, pero todo estaba muy oscuro. Las ventanas estaban cubiertas por periódicos y gruesas cortinas. Solo podía distinguir pequeños haces de luz que se lograban filtrar, iluminando tenuemente algunas partes de la casa. De un momento a otro el cielo se nubló, y densas nubes grises comenzaron a juntarse. Pronto llovería, así que me apresuré a entrar. No me quedaba mucho tiempo. Cuando crucé la puerta, un fuerte hedor me llegó de golpe. No podría describirlo, era una combinación de varias cosas, pero inmediatamente sentí el ambiente pesado. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a caminar. Se escuchaban ruidos por todas partes, pasos, golpes, y aunque me pusieron un poco nervioso, estaba seguro que se trataba de la vieja madera al crujir o ratones corriendo. Continué avanzando, alumbrando todas partes, y fue entonces que me di cuenta de algo. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, ni cuadros, ni una sola figurilla o decoración. Rápidamente subí las escaleras y comencé a revisar las habitaciones, pero estaban igual, completamente vacías. Al parecer la familia ya había venido y se habían repartido todo, y aunque eso era algo normal, no entendía por qué habían descuidado tanto la casa. Después de todo, aquí muchos pasamos buenos momentos. De pronto, un sonido me sacó de mis pensamientos. Sonaban como pasos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo de las recámaras. En ese instante recordé la puerta entreabierta. Era claro que alguien se había metido. Salí de la habitación y volteé a ver el pasillo, pero no había nadie. Avancé y comencé a abrir la puerta de cada una de las habitaciones, revisando que nadie estuviera dentro, atento a cualquier sonido, hasta que al llegar al final del pasillo, por el rabillo del ojo, noté una silueta pasar justo a mi derecha. Sentí un hueco en el estómago y un escalofrío me recorrió la espalda. No había podido distinguir detalles, pero estaba seguro de que alguien había pasado y se dirigía a una habitación. No sabía qué hacer, pero solo faltaba esa recámara por revisar, la de la abuela. Sin darme cuenta ya estaba caminando hacia la puerta. Me acomodé el celular para alumbrar mejor, sujeté el picaporte y abrí la puerta de golpe, listo para encontrarme a alguien y encararlo, pero no vi a nadie. Sin bajar la guardia, alumbré cada rincón de la habitación, abriendo todos los armarios y revisando cada posible escondite, pero nada. Me relajé y entendí que ese ambiente lúgubre me estaba poniendo nervioso y ya estaba imaginando cosas. Aliviado me dirigí a la puerta y justo cuando iba a salir escuché un sonido. Era de
madera crujiendo, pero rápidamente reconocí el sonido. Volteé y apunté con la linterna a un rincón. Y ahí estaba, la vieja mecedora de la abuela, moviéndose de un lado a otro. Esa escena me perturbó bastante, no solo porque se estuviera moviendo. Estaba seguro de que había revisado perfectamente la habitación, y esa mecedora no estaba allí. Lleno de miedo giré alumbrando a todas partes. No entendía qué estaba pasando, pero sentí que alguien más estaba en la habitación, pero no podía verlo. Súbitamente el ruido cesó, de una manera antinatural, como si alguien la hubiese detenido. Y aunque las piernas me temblaban, estaba listo para salir corriendo. Sin embargo, un recuerdo me cruzó por la cabeza. No uno de miedo, sino uno agradable. Recordé que cuando era pequeño, la abuela solía sentarme en sus piernas, justo en esta mecedora, mientras me platicaba alguna de sus historias, pasando horas meciéndonos. Respiré para tranquilizarme, y la miré unos segundos más. Comprendí que era ridículo que sintiera miedo. Esta era la casa de mi infancia, y esta mecedora era lo último que quedaba para recordarla. Todo lo demás ya se lo habían llevado. Así que después de pensarlo unos minutos más, la nostalgia ganó. La sujeté con fuerza y la cargué. Sorprendido por su gran peso, la bajé con cuidado por las escaleras, descansando a cada rato. Y después de mucho trabajo, por fin logré sacarla de la casa. Recorrí los asientos del auto y la acomodé. Di un último vistazo con nostalgia a la casa y me fui de ahí. Al llegar a la casa de mi madre, platiqué con ella pues tenía muchas dudas. Así que fuiste a la casa de la abuela. ¿Pero por qué? Pues como hace mucho tiempo que no vengo aquí, sentí algo de nostalgia y quise visitar esa casa. Y vaya que luce diferente. ¿Sabes por qué está tan descuidada? Pues, porque prácticamente ya no es nuestra. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ya la vendimos. Toda la familia lo acordamos. Poco a poco se empezaron a repartir todo hasta que no quedara nada. Y ya solo faltan unos detalles para finalizar la venta. No lo puedo creer, nunca imaginé que fueran a vender la casa. Después de todo, mucha de la familia creció ahí. Yo igual, pero las cosas cambian. Algunos necesitaban dinero y pensamos que era buena idea. Bueno, supongo que sí, sobre todo si es algo que entre todos decidieron. Pero, ¿por qué nadie se llevó la mecedora? ¿Cuál mecedora? ¿La de la abuela? Sí, esa. Pues no la habían visto. Cuando se repartieron las cosas, se dieron cuenta que no estaba, pero no le dieron importancia. Después de todo, nadie le iba a querer, sobre todo porque... Pues yo la encontré. Hoy cuando fui a la casa entré y ahí estaba. ¿Qué? ¿En serio? Sí, la subí y ya está en el auto. Quería quedármela, pero si tú la quieres te la dejo. No, gracias. Sabes que no soy de guardar cosas. Por eso no me llevé nada de esa casa. La nostalgia no es lo mío. Pero, ¿estás seguro de que quieres la mecedora? Sí, es algo que me va a recordar a la abuela y aparte es muy bonita. ¿Por qué no la voy a querer? No, por nada. Si te gusta tanto, llévatela, es tuya. No creo que los demás la reclamen. Con eso último dejamos atrás el tema. Preparé mis cosas y me fui del pueblo. Aunque tenía planes de quedarme más días, había recibido una llamada del trabajo y tenía que regresar antes. Después de unas pesadas horas manejando, por fin estaba en mi departamento. Subir la mecedora por las escaleras fue todo un reto, pero al ver lo bien que se veía en mi habitación, supe que había valido la pena. Me traía muy buenos recuerdos. Me di un baño y preparé mis cosas para el trabajo. Cuando estaba poniendo la alarma en mi teléfono para el día siguiente, vi la fecha. Era 1 de noviembre, y extrañamente recordé algo: la ofrenda. Durante el viaje de regreso pensé que sería una buena idea poner una ofrenda, pero mi travesía subiendo la mecedora me quitó mucho tiempo y ya estaba muy cansado, así que tendría que dejarlo para el siguiente año. Cerré los ojos y me quedé dormido. Un ruido me despertó abruptamente. Venía de la cocina. Sonó como vidrio rompiéndose. De un brinco salí de la cama y corrí a la cocina. Intenté encender las luces, pero no había electricidad. Miré por la ventana y noté una densa lluvia.
Eso debió causar el apagón. Mis ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad y pude ver en el suelo todos mis platos y vasos tirados, o lo que quedaba de ellos. Me acerqué al mueble del centro y del cajón saqué un cuchillo. Lo primero que pensé fue en un ladrón. Comencé a caminar, atento a cualquier sombra, pero de pronto escuché unos pasos detrás de mí. Me giré inmediatamente y por unos segundos me pareció ver una silueta pasar. Conocí esa sensación. Salí al pasillo. Mi corazón latía con fuerza. Sujeté firmemente el cuchillo y avancé. Empecé a revisar cada rincón de la casa. Sin embargo, no encontré nada. Era evidente que lo había imaginado. Traté de convencerme que eran síntomas de estrés o de cansancio, pero no podía dejar de sentirme nervioso y asustado. Así que ahora, apoyado por la linterna del celular, de nuevo revisé todas las puertas y ventanas. Y después de asegurarme en repetidas ocasiones de que todo estaba bien cerrado, regresé a mi habitación. Recordé que en tiempos de mucho trabajo había sufrido insomnio y que de esa época habían quedado algunas pastillas para dormir. Busqué en el buró y ahí estaban. Tomé un par para un buen efecto y me acosté de nuevo. Las pastillas funcionaron. En cuanto toqué la almohada me dormí. Dormía tan profundamente que al principio pensé que era un sueño. Algo trataba de arrancarme de ese estado inconsciente. Un sonido. Al principio no lo distinguía. Era agudo y molesto. El medicamento luchaba para mantenerme dormido, pero ese ruido empezaba a cobrar sentido. Cuando por fin lo reconocí, intenté abrir los ojos, pero era como si mis párpados estuvieran pegados. Conforme los químicos perdían la batalla, un terror comenzó a surgir. Debía despertar. Intenté moverme, pero el cuerpo me pesaba. Volví a intentar abrir los ojos y después de mucho esfuerzo, por fin lo logré. Todo daba vueltas y se veía borroso, pero alcancé a distinguir la mecedora. Se movía de un lado a otro. Sonreí aliviado, era solo eso. Me giré recostándome sobre mi lado izquierdo, en un intento por terminar de despertar, y aunque sentí que la cabeza me iba a estallar, la vista cada vez más se aclaraba. Pero entonces me di cuenta de algo. El sonido de la mecedora había parado, no gradualmente como era normal, sino de golpe. Agaché la cabeza y apunté la vista hacia la mecedora. Involuntariamente mis ojos abrieron tanto que dolieron. Inmediatamente empecé a temblar. Las manos me comenzaron a sudar. Me costaba respirar. En la mecedora había alguien. Una mujer vestida completamente de negro. Su rostro estaba muy oscuro y no podía distinguir ninguna facción. Solo sus brillantes ojos, como los de un animal en la noche, alumbrado por una linterna. Me veía fijamente. Su mirada era tan penetrante que ni siquiera pude levantarme. No dejaba de temblar. De un momento a otro giró su cabeza lentamente, inclinándola para alinearla con la mía. No podía ver su boca, pero por alguna extraña razón sentí que sonreía y comenzó a mecerse de nuevo. Jamás había tenido tanto miedo. Quería gritar, pero no podía. Sentí que cualquier movimiento brusco la haría enojar. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se hacía eterno. No dejaba de verme. Podía sentir la ira en sus ojos. Supuse que solo estaba jugando conmigo, esperando el momento adecuado para atacar. Pero algo extraño pasó. Con cada vaivén de la mecedora, empecé a sentir una presión en la cabeza. Los párpados comenzaron a pesarme, pero no quería cerrar los ojos. Creí que si la perdía de vista se levantaría de la mecedora y se abalanzaría sobre mí. Luché con todas mis fuerzas por mantenerme despierto, pero era inútil. Empecé a sentir el cuerpo pesado y sin darme cuenta, cerré los ojos y me dormí. La alarma sonó y de un brinco me levanté lanzándome al suelo. Asustado miré la mecedora, estaba quieta y lo más importante, no había nadie sentado en ella. Me froté la cara, me puse de pie y me preparé para ir a trabajar. Durante todo el día, fingí que lo de esa noche nunca ocurrió. Me negaba a afrontarlo. Tenía la esperanza de que todo había sido una horrible pesadilla, causada por el estrés y medicamentos.
Me aferré a eso. Esa tarde, cuando regresé a mi departamento, lo primero que hice fue caminar hacia mi habitación. Sujeté la mecedora y la cargué. El plan era simple. La bajaría a la calle y, dada lo bonita y fina que se veía, sería solo cuestión de tiempo para que alguien se la llevara. Y listo, esa cosa sería problema de alguien más. Pero justo cuando iba a cruzar la puerta, recordé a la abuela. No podía hacer eso. Además, no estaba seguro de que esa cosa se iría al deshacerme de la mecedora. Según los libros, películas y videos de internet, no siempre se iban. Y dada la situación, eran mis únicas fuentes de información confiable. Me detuve a pensarlo mejor. Algo era claro. No quería deshacerme de la mecedora, pero si estaba maldita no había otra opción. Así que primero tenía que asegurarme que ese ente que vi meciéndose había sido real, y lo comprobaría esa misma noche. Cuando al fin oscureció, me preparé. Tiré las pastillas al cesto de basura. Tenía que estar en mis 5 sentidos. No habría ningún químico al cual echarle la culpa. Me acomodé en la cama y, viendo fijamente a la mecedora, me preparé para lo peor. La noche avanzó y con cada minuto el miedo aumentaba. No quería ver esa cosa de nuevo. Estaba tan paranoico que cada sombra en la habitación me engañaba. Un saco mal puesto, una pila de ropa o un mueble a lo lejos. Pero después de varias horas, nada pasó. Cuando por fin pude ver por la ventana los característicos tonos azules del cielo al amanecer, me tranquilicé. Eso significaba que todo lo había imaginado, y aunque las evidencias eran claras, repetí el mismo proceso al día siguiente, pero los resultados fueron los mismos. Ningún plato o vaso roto, ninguna silueta extraña, y la mecedora no volvió a moverse sola. Conforme fueron pasando las semanas y los meses, poco a poco fui olvidando esa aterradora noche, dejando lo ocurrido como síntomas extraños causados por estrés. Sin embargo, me equivoqué. Casi había pasado un año desde el incidente. Ya era 31 de octubre, y esta vez no habría viaje. Tenía mucho trabajo, así que me tuve que quedar en mi departamento, avanzando con los proyectos. Tendría que trabajar toda la noche, y así pasé las horas, concentrado en la pantalla de la computadora, cuando de repente, un estruendoso sonido me hizo saltar de la silla. Las luces comenzaron a parpadear, y súbitamente se desvanecieron, quedando en completa oscuridad. Sentí un hueco en el estómago. No de nuevo. Tomé el teléfono y alumbré con la linterna, corriendo a la cocina. Y como lo supuse, la vajilla estaba en pedazos por todo el suelo. Mientras alumbraba buscando, sentí una presión en la nuca. Los oídos me zumbaron. Lentamente me giré y la vi de nuevo. Ahí estaba, aunque solo se le veía la cabeza, que salía de la puerta de mi habitación, asomada en el pasillo, observándome. Quería gritar, llorar, pero no pude. Estaba paralizado. Sin quitarme la vista, poco a poco comenzó a incorporarse en el pasillo, hasta que mi teléfono sonó. Alguien me estaba llamando. El sonido me hizo reaccionar. Corrí disparado hacia la mesita de la entrada. Tomé las llaves de la casa y del auto y me fui de ahí. Mientras manejaba sin rumbo, comencé a pensar las cosas. Sé que tú en este punto ya tienes una idea de lo que pasa, pero a mí me costó entenderlo. No podía relacionar a ese ente con mi abuela. Era ilógico que esa criatura tuviera que ver con alguien tan tierna y cariñosa, pero todo estaba relacionado. Había salido tan rápido que no me dio tiempo de llevarme la billetera, así que estacioné el auto en una calle que consideré algo segura y me acomodé para pasar la noche ahí. Definitivamente no regresaría a mi departamento hasta que amaneciera. A la mañana siguiente, una llamada de mi teléfono me despertó. ¿Bueno? Buenos días, hijo, ¿cómo estás? Ayer te llamé en la noche, pero no me contestaste. Supuse que estabas dormido. Bueno, es que tuve una noche complicada y no te pude responder. ¿Complicada? ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero sé que esto va a sonar un poco extraño, pero ¿cómo murió la abuela? ¿Qué? ¿Y esa pregunta?
Después de pensar en lo poco que sabía sobre estas cosas paranormales, recordé que la forma en la que morían tenía mucho que ver con los fantasmas o entes en los que se convertían, y entendí que había cosas de la abuela que no sabía. Creo que es un tema que podríamos hablar en otro momento y... Por favor, es importante. Está bien. Es que fue algo trágico. Como sabes, hubo un tiempo en el que me fui del pueblo, y yo no estuve cuando esto pasó, pero esto fue lo que escuché. La abuela reunió a la familia para su testamento. Durante toda su vida logró juntar una buena cantidad de dinero, y todos ya se saboreaban una jugosa herencia. Pero ese día se llevaron una gran sorpresa, pues la abuela les avisó que todo su dinero lo dejaría a centros comunitarios del pueblo y a la parroquia. A la familia solo le tocaría la casa y todo lo de adentro. La familia estaba furiosa y todos le reclamaron, pero a pesar de eso, la abuela no cambió de opinión. Molesta, la familia durante días no la visitó. No querían saber nada de ella, hasta que una tarde el padre les dio una terrible noticia. La abuela había fallecido, pero lo más perturbador es que llevaba días sin vida. Nadie la había ido a ver. Cuando el padre la visitó, la encontró sentada en su mecedora, muerta. Quería decirte sobre la mecedora, pero como noté que te gustó mucho, no vi la necesidad de hacerlo. Mamá, ¿crees en los fantasmas? ¿Qué? Claro que no. ¿Ya que viene eso? ¿Has escuchado algo sobre fantasmas que solo se aparecen en esta época? En ningún otro día, solo en esta época. Hijo, me estás asustando. ¿Estás borracho? No, mamá, es curiosidad. Solo sígueme la corriente, luego te explico. Está bien. Pues se cree que los espíritus en estas fechas pueden visitar a sus seres queridos, y aunque el principal objetivo de las ofrendas es celebrar la vida, recordar y compartir buenos momentos, también sirve como un ritual de purificación. Si es que algún alma se contaminó en su viaje al otro mundo, vagando en este plano, apareciéndose en estas fechas con toda esa energía negativa, y los familiares a través de las ofrendas pueden ayudar. Pero ya sabes que todo eso no es literal. Los fantasmas no existen. Bueno, ya me tengo que ir, luego hablamos y te explico todo. Adiós. Tuve que colgar rápido. No me quedaba mucho tiempo. Ya era 1 de noviembre y hoy en la noche vendría. Investigué todo lo que se necesitaba para la ofrenda. Regresé al departamento por la billetera y fui a comprar lo necesario. Estaba seguro que desde que falleció la abuela, nadie le había puesto un altar. Debían de seguir enojados por lo de la herencia. Y después de escuchar a mi madre, todo tuvo sentido. Bueno, si es que todo esto lo podía tener. Para las 11 de la noche ya tenía la ofrenda lista. A mi manera, frente al altar, traté de comunicarme con ella, recordando todos los buenos momentos que pasamos juntos y lo importante que era para mí y para otras personas. Cuando terminé me fui a la cama. Ya solo quedaba esperar, pero estaba tan cansado por la noche anterior que me quedé dormido. De pronto un sonido familiar me despertó. Era la mecedora. Un terror comenzó a surgir, pero rápidamente se detuvo. No vi a nadie sentada en ella, pero sentía que ahí había alguien. Sin embargo, ahora era diferente. Ya no tenía miedo. Era una sensación cálida, bastante tranquilizante. Volví a oler su característico perfume y supe que era ella. Había funcionado, y después de unos minutos, la mecedora dejó de moverse, y entendí que la abuela se había ido. Exactamente no sé cómo funcione esto, y lo más probable es que no me creas, y no te culpo. A pesar de haberlo vivido, a veces yo tampoco puedo. Pero, después de todo esto, de algo estoy seguro. Ya no olvidaré Día de Muertos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y comparte. No olvides suscribirte y visitar mi canal para ver otras secciones como tops,
o terror ilustrado. Y recuerda, únete al culto. Hasta luego.